¿Qué tal? Buenos días. Feliz jueves. Esta es la transmisión de la posmañanera de este jueves 15 de agosto. Y bueno, el tema de hoy en la conferencia matutina pues fueron los libros. Los libros de texto de educación básica que se van a repartir o que ya se han repartido en un 80%, según informó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. También el costo de estos libros, el ahorro que hubo por estos libros de texto que, bueno, como todas estas campañas que han surgido de negativismo en relación con todo lo que hace el gobierno federal, el nuevo gobierno federal, bueno, pues se había dicho que no se iban a poder imprimir, que no se iban a poder distribuir, y finalmente lo que se informó el día de hoy es que el 80% de estos libros ya están distribuidos, que la SEP destinó 3.500 millones de pesos en la realización y la impresión de estos libros. Hubo un ahorro de 466 millones de pesos en estos libros de texto de primaria. No se van a distribuir, eso lo dijo de manera muy enfática el secretario de Educación Pública, nuevas tablets o dispositivos digitales que se convirtieron en corruptelas enormes durante los sexenios anteriores. Acuérdense aquellas tablets que iban a darle a los alumnos y que a final de cuentas pues fueron negocios de distribuidores y de funcionarios de la SEP. También el secretario de Educación Pública detalló que el costo promedio de estos libros de texto preescolares, en el caso de los preescolares fue de 9 pesos, de los libros de texto para primaria, para educación primaria fueron de 11 pesos por ejemplar, y de secundaria fueron 40 pesos, estos últimos fueron más caros porque tuvieron que pagarse derechos de autor. También informó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que se impulsará un programa de educación para la salud con el objetivo de mejorar la alimentación de los alumnos en las aulas. Este tema de la alimentación pues derivó después en una larga reflexión y ejemplificación del presidente López Obrador sobre el problema de la alimentación en las escuelas entre los jóvenes y a final de cuentas entre toda la población mexicana. Incluso hizo comparaciones de lo que puede costar y pesar unas papas industrializadas, unas papitas industrializadas y la papa normal. Y bueno, pues lo que hay son hábitos alimenticios tremendamente mal orientados hacia la población y que es necesario. En este tema recordó a uno de los grandes caricaturistas y moneros mexicanos, Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos, autor de uno de los libros pues más leídos en la historia reciente del país, que es el libro de La panza es primero. Ríos, a quien yo conocí personalmente, era un militante de la causa por la alimentación sana, por una alimentación balanceada y natural. Dice Alberto Gómez que estuvo excelente la reflexión de las papas fritas y no se adentró todavía en otras comparaciones como por ejemplo los refrescos embotellados. Este fue uno de los temas también muy subrayados en la conferencia matutina. El otro tema también tuvo que ver con un gran libro que se está distribuyendo y que se va a distribuir en todas las aulas del país, el libro de la Cartilla Moral, un libro escrito por el filósofo mexicano, uno de los helenistas o de los conocedores de la cultura griega más importantes que ha existido en el país, don Alfonso Reyes. Él escribió en los años 50, si no me equivoco, o un poquito antes, un libro que se llamó La Cartilla Moral. La Cartilla Moral es un libro dedicado a fomentar valores de fraternidad, de amistad, de honestidad, de amor a la patria y a la familia. Es un libro muy práctico, no es un compendio ni una doctrina, es una serie de reflexiones. Y este libro de La Cartilla Moral, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, por cierto que hubo varias referencias al sexenio de Ernesto Zedillo en esta conferencia matutina, quizás se estaba acordando de
de su paso como líder del PRD nacional en el 96, cuando él fue líder nacional del PRD y coincidió con el sexenio de Zedillo, y pues por supuesto porque Esteban Moctezuma, actual titular de la SEP, participó en ese sexenio y en ese gobierno de Ernesto Zedillo. Bueno, el tema es que recordó cómo embodegaron millones de ejemplares del libro de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, que no fue repartido porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, dirigido por Elbester Gordillo, se opuso a la distribución de estos libros. Estos son los daños que puede hacer un sindicato que influye y determina y veta en las aulas la expansión del conocimiento. Por fortuna, esta situación ya cambió y por fortuna, bueno, se puede distribuir un libro como el de la Cartilla Moral, y subrayó Andrés Manuel López Obrador que no se trataba ni se tratará de un libro de adoctrinamiento religioso, es un libro de reflexión sobre la ética pública, a final de cuentas. Y aquí aprovecho para mandarle saludos. Dice Alfonso Reyes, hijo de Bernardo Reyes, es gobernador de Monterrey y amigo de Porfirio Díaz Mori. Claro, él era hijo de uno de los grandes porfiristas de la época de inicios del siglo XX, aunque Alfonso Reyes no tuvo nada que ver con Porfirio Díaz y tuvo mucho que ver con la difusión y la expansión del conocimiento y también con el Fondo de Cultura Económica, igual que don Arnaldo Orfila, el creador del Fondo de Cultura Económica, que hoy también fue referencia en la conferencia matutina porque le mandó un halago y una alabanza muy justa y necesaria al director del Fondo de Cultura Económica, a nuestro querido Paco Ignacio Taibo II, que desde años atrás, muchísimos años atrás, se ha dedicado a la difusión y promoción de la lectura, de la venta de libros de muy bajo costo. Aquí estoy viendo también sus comentarios. ¿Me podría decir dónde obtiene? Me interesa leerla, no sé de qué me está hablando, a lo mejor de la Cartilla Moral. La van a distribuir de manera gratuita. También estoy aquí viendo sus saludos hasta Aguatepec, Tecali, muchas gracias. Dice Omar Cepeda que los medios públicos podrían ser clave para orientar los hábitos alimenticios de todos los mexicanos. Así es, y crean que va a ser una labor desde los medios públicos, Canal 14, Canal 11, Canal 22 y las radios IMER y Radio Educación. En fin, muchas gracias por sus comentarios. Ya al final de la conferencia matutina, López Obrador volvió a hacer una reflexión y una convocatoria para me está aclarando aquí Silvia Lira León que Daniel Cosío Villegas fue el creador del Fondo de Cultura, así es, y del Colegio de México, si no me equivoco. Ya al final de la conferencia matutina, López Obrador volvió a hacer un llamado a los partidos políticos para la disminución de sus multimillonarios recursos públicos que nos cuestan a todos los mexicanos, y recordó también que en el 96, siendo él líder nacional del PRD, renunció a buena parte de estos recursos, de aquellos recursos de las prerrogativas famosas, para destinarlo a tres cosas importantes: a un fideicomiso para hijos de padres reprimidos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, para la apertura de casas de protección en la frontera norte a migrantes, y también, algunos nos acordamos de este episodio, para la distribución de libros de textos gratuitos de secundaria que en esa época, en el sexenio de Zedillo, que fue del 94 al 2000, no se distribuían de manera gratuita. Y bueno, a final de cuentas, este activismo o esta distribución de estos libros en la época de López Obrador como líder nacional del PRD sirvieron para que después estos libros de texto gratuito de secundaria se distribuyeran. En fin, aquí hay muchos comentarios. También agradezco a Eddie Hernández Ramírez nos está escuchando desde Inglaterra. Le mando un abrazo muy fuerte a Eddie Hernández Ramírez. Muchas gracias por estarnos sintonizando y por estar conectándose con nosotros. Estoy viendo si se me fue algún otro tema. Creo que fueron los temas principales de la conferencia matutina. Creo que estamos completos. Hay aquí otras noticias
en relación con el sismo que no se sintió por fortuna de manera fuerte en la Ciudad de México. Algunas zonas fueron perceptibles, pero hubo una alerta sísmica y el SCAI funcionó, pero afortunadamente, según estoy viendo en la información del sismológico de la Ciudad de México y del sistema de alertas, no hubo mayores daños. En fin, muchas gracias. Sus comentarios, los que quieran conocer, por cierto, la cartilla moral exactamente está en internet. Y saludos también hasta Holanda a Patricia Boll, muchas gracias. A Violeta Salazar me dice que ha estado buscando, me imagino que el libro de la cartilla moral. Gracias. Aquí seguimos haciendo los comentarios y las resúmenes de las post mañaneras. Compártanlo. Estas transmisiones son para eso, para generar una síntesis informativa y para que ustedes estemos pues siempre al pendiente de este ejercicio de comunicación política con la ciudadanía que es diario. Gracias.